Bienvenidos al capítulo 1 de nuestro video podcast Cultural Fit Insights, una serie de encuentros por las que pasarán grandes líderes empresariales para dialogar sobre la importancia de la cultura y valores desde una perspectiva práctica y pegada a la realidad de las organizaciones. En este caso, en este primer capítulo, vamos a contar con la participación de Miguel Galván, a quien voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias. Hola, Miguel, muy bien, bienvenido. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar nos gustaría conocer un poco más, que nos cuente un poco más acerca de quién es Miguel Galván y a qué se dedican en BT Consortium. Pues bien, pues bueno, mira, reiterar el agradecimiento primero que nada a ti, Antonio, a Cultural Fit. Como bien sabes, tenemos un aprecio muy importante por Cultural Fit. Somos socios en llevar precisamente las soluciones con los miembros de nuestro consorcio. Y pues nada, me da mucho gusto ser parte de este video podcast. Me presento, Miguel Galván, soy director general de BT Consortium, que es Business Transformation Consortium, que básicamente es un consorcio por membresía que agrupa a compañías, a directores generales y sus equipos directivos en trabajar y acompañarlos precisamente en sus procesos de transformación, le llamamos nosotros transformación empresarial integral. No somos una casa consultora, en realidad nuestro servicio es un poquito, bueno, es bastante diferente, en realidad es un acompañamiento constante a lo largo del tiempo en las diferentes rutas de transformación que tienen los miembros de nuestro consorcio. Esa es una gran parte de BT Consortium. La otra parte importante es la formación. Tenemos el Instituto BT Consortium que está formando a los profesionales de la transformación precisamente en la metodología de transformación empresarial integral y en cada uno de los aspectos de las habilidades que tiene que tener un líder transformacional. Y el tercer pilar de Business Transformation Consortium, que es la comunidad, que nos agrupa precisamente a todos los que nos dedicamos a la transformación empresarial integral, a todos los profesionales de la transformación, como le llamamos nosotros. Entonces, pues nada, muy contento de estar aquí, Antonio, con ustedes y platicar este tema tan fundamental y tan relevante para las organizaciones. Fantástico, pues muchas gracias, Miguel, por la presentación y por contarnos lo que hacen, lo que hacemos, ¿no? Desde Cultural Fit, también desde BT Consortium. Y vamos a entrar, si te parece, en materia. Vamos a empezar a hablar de este tema que nos apasiona, que nos preocupa tanto, que es el tema de la cultura y los valores, ¿no? Y quisiera empezar preguntándote cómo definirías la cultura corporativa en tu ámbito, en tu organización, en BT Consortium, y si crees que resulta crucial para el éxito empresarial. Mira, voy a empezar por la última parte de tu pregunta y lo voy a comentar de esta manera. Nuestra metodología, que es la transformación empresarial integral, tiene varias arquitecturas. Tiene la estratégica, la digital, la de gestión, la de organización y tiene la arquitectura cultural, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque la metáfora que nosotros utilizamos para comunicar nuestra metodología es un edificio que está en continua construcción y todo ello. La arquitectura cultural está representada por los cimientos de ese edificio, ¿sí? Así de importante vemos nosotros lo que es la cultura en las organizaciones. Nosotros siempre le decimos a los miembros del consorcio, puedes hacer más o menos bien el trabajo, digamos, en lo general, pero hacer muy bien el trabajo en la arquitectura cultural y tu transformación va a ser exitosa. Tú puedes hacer muy bien el trabajo en todas las demás arquitecturas y no atender la cultural y tu transformación no va a suceder, ¿sí? O no va a suceder en el camino que la quieres, ¿sí? Entonces, para nosotros la arquitectura cultural es fundamental. Todo lo que tiene que ver con atender la cultura, entender la cultura de la organización y poder hacer todo lo que son la alineación de la empresa en su conjunto para que se mueva realmente en ese camino. ¿Cómo definimos nosotros la cultura? Que es la primera parte de tu pregunta. Nosotros la definimos a partir de tres frases. La primera es, la cultura son los comportamientos básicos de la organización. Le llamamos el DNA cultural
son los comportamientos esenciales reales de la organización. Ojo, no es el póster en el lobby de la recepción del hotel, de la empresa, ¿sí? No es la declaración en una carpeta, no. Son los comportamientos reales y esenciales de la organización. Esa es nuestra primera parte de la definición. La segunda parte de la definición tiene que ver con cómo se viven esos comportamientos en la organización, y es una parte muy simple de ver. Es los comportamientos que las personas nuevas que entran a la organización observan como lo que se vale, lo que no se vale, lo que se aplaude o lo que se castiga, ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte de nuestra definición, que tiene que ver con este DNA cultural, con esos comportamientos esenciales. Y la tercera pata de nuestra definición, la tercera parte o perspectiva de la definición, es muy simple, también muy pragmática, como todo nuestro enfoque en BT Consortium, es lo que los líderes dicen y hacen, o lo que los líderes no dicen y no hacen. Eso es en realidad el ejemplo real de lo que es la cultura en la organización, y es la manera en cómo nosotros la definimos dentro de este sistema social que son las empresas. Al final de cuentas, eso es lo que son las empresas, sistemas sociales, ¿no? Qué bueno, Miguel. Pues no podemos estar más de acuerdo, ¿no? En esa percepción, en esa visión de la cultura, también definido a veces, ¿verdad?, como ese pegamento que mantiene a la gente unida. Otra definición que dice que es lo que la gente hace cuando el jefe no está mirando, ¿no? Es un poco algo intangible, pero que al mismo tiempo pues es tan importante y tan relevante en las organizaciones, ¿no? Claro. Y en tu propia experiencia, Miguel, ¿sientes que un determinado ajuste o desajuste de valores entre la empresa y sus empleados incide claramente en el rendimiento de los mismos y en su grado de satisfacción laboral? Por supuesto, y vamos a verlo, déjame comentarlo en varios grados de desajuste, vamos a entenderlo de esa manera, y me voy a permitir hablar de algunos ejemplos reales, ciertamente sin ponerles un nombre, pero de empresas que son miembros del consorcio, ¿no? Que están viviendo estas transformaciones integrales y viviendo esta gran parte del tema cultural. Déjame te doy un ejemplo de una empresa familiar muy grande. Es una empresa cerca del billón de dólares, segunda generación apenas, donde la están dirigiendo los hijos del fundador, ¿ok? Y en realidad, gran parte de lo que está en la cultura esencial de esta organización, y hablabas ahorita de valores, y yo quisiera hablar de valores y comportamientos, de ambos aspectos. Los valores y los comportamientos esenciales de esta organización tenían que ver con una combinación, un balance pues realmente de un cuidado de la persona genuino, de atender y hacerse cargo de la persona, pero de una manera pues no suave, de una manera un poco dura, de campo, decimos nosotros en México, sin rollos. O sea, era realmente, a ver, venimos a trabajar y venimos a que estés bien, y era una manera en la que el fundador estaba en el campo con su gente, y de esa manera han logrado cosas geniales. De hecho, están en el mundo del agro y en su cultivo tienen récords, ¿no? En varios aspectos. En ese sentido, la organización ha venido manteniendo sin rotación a gente muy clave en la organización. Tienen personas de 20 y tantos, 30 y tantos años en la organización, porque hay esa afinidad de valores y comportamientos. Hay ese fit precisamente en la cultura, porque muchos de ellos se crearon en esa cultura, se desarrollaron en el tiempo en esa cultura. Al momento de estar creciendo la empresa y pasar a una etapa de institucionalización, donde ya no el fundador y los dueños pueden, inclusive por escala, estar presentes en todos y cada uno de los momentos de la empresa, empiezan a llegar nuevas personas, ¿no? Nuevos perfiles a la organización. Y empiezan a llegar perfiles que a lo mejor vienen de una cultura ya institucionalizada, donde a lo mejor la persona no es digamos, la relación personal no es lo importante, o no es tan cercana, sino es más una institución, procedimientos, una matriz en Estados Unidos, vete a saber, etcétera. Es algo más institucional. Y empiezas a ver un desajuste en esos comportamientos,
porque creen que, por ejemplo, en palabras muy simplonas, creen que hacer política es algo que se valga en la organización, es algo que funciona en esa organización. No, eso inmediatamente empieza a romper, empieza a generar fricciones, empieza a generar que esas personas no necesariamente estén tan cerca. Entonces, ahí empieza a haber ese desajuste y te lo diría un poco de nivel medio de impacto porque es muy evidente y al ser muy evidente se pueden tomar acciones al respecto, ¿no? Y por eso digo un nivel medio de impacto. Pero ahí está un ejemplo muy real de ese desajuste. Entonces, en respuesta primero, en este primer ejemplo a tu pregunta, ciertamente si no hay esa alineación entre la cultura de la persona y los valores y comportamientos de la persona con los valores y comportamientos esenciales de la empresa, puede haber estos choques donde te imaginarás que ahí quien sufre es la persona, evidentemente. La organización puede sufrir porque te hace ruido, y si te tardas mucho en tomar una decisión, puede también, o una acción correctiva al respecto, puede dañarte a la organización, ¿no? Entonces, ese es un primer ejemplo, Antonio. Tengo por ahí un par más que quizá quisiera comentarte, pero un poco pauso ahí para ver si por ahí vamos en la línea de lo que me preguntas, ¿no? Este es un primer ejemplo. Sí, sí, iba absolutamente en esa línea, ¿no? Cómo pues, un desajuste cultural hace que las personas no se sientan cómodas, no se sientan a gusto, ¿no? Y eso pues erosiona también su performance, su rendimiento, ¿no? Erosionando consecutivamente, lógicamente, el de la propia organización. Correcto. Me gustaría profundizar un poco sobre qué estrategias utilizáis en BT Consortium, qué prácticas, qué estrategias para asegurar que las nuevas contrataciones pues, sean un buen ajuste cultural para la empresa. Bueno, ese es un muy buen punto. Es bien importante que las nuevas contrataciones realmente, tanto por la persona que entra como por la empresa, se revise ese fit, ¿no? Totalmente. Yo te diría tres cosas ahí, Antonio, y son algunas que nosotros mismos estamos utilizando en BT Consortium y algunas de las que estamos llevando con los miembros del consorcio también, ¿no? Entonces, primero que nada, tiene que ver con el rol de recursos humanos en el proceso de contratación, ¿sí? El rol de recursos humanos en este proceso es un rol, decimos nosotros, de dueño de proceso, pero no es un rol de responsable ejecutor. ¿Me explico? Es decir, que prácticamente todos los procesos que tienen que ver con gente, a veces típicamente y desde nuestro punto de vista equivocadamente, se piensa que se los debemos dejar a recursos humanos. De nuestro punto de vista no hay nada más alejado de la realidad. La gente tiene que estar realmente liderada, cuidada, contratada, desarrollada por los líderes, por las áreas, por cada una de las áreas. Recursos humanos nos puede ayudar a estabilizar los procesos, a darnos las guías, a darnos las formas de hacerlo y que lo hagamos todos bien y de la misma manera. En ese sentido, en el tema del reclutamiento, vemos que es muy importante el involucramiento de los líderes en la definición de los perfiles, en la definición de las expectativas, evidentemente en las entrevistas, pero también en el entendimiento, no solamente de una entrevista sin herramientas, en el entendimiento de dame una herramienta que me permita ver dónde está el fit de esta persona con nosotros, déjame entender sus motivantes, déjame entender cómo es ella y déjame ver los nuestros y ver cómo hacemos el fit, ¿no? Entonces, a ese nivel de involucramiento, esa es primera parte. Segundo, nosotros creemos que los temas de reclutamiento, todos los temas de talento, diría yo, son temas estratégicos, ¿sí? Y al ser temas estratégicos, hoy por hoy no hay nada más importante y más estratégico que el talento, yo creo, en realidad, ¿no? Entonces, al ser temas estratégicos, yo tengo que ligar mis procesos de atracción de talento y de desarrollo de talento, y permíteme que lo extienda hacia allá también, de atracción y desarrollo de talento con mi arquitectura estratégica. Es decir, en mi arquitectura estratégica yo hablo bien claro del propósito de la organización, hablo bien claro de la visión y de las capacidades diferenciadoras del plan de juego. El rumbo, no solamente de negocio, sino el rumbo de empresa, el propósito de la empresa, ¿sí? Entonces, se tiene que ligar esto, máxime hoy, donde las nuevas generaciones hoy les importa mucho entender esto, porque no vengo a trabajar a la empresa por el sueldo nada más, o por el modelo híbrido y porque me convenzas con que me vas a entregar una bolsita de bienvenida bien bonito el día que llego, ¿no? No, vienen para entender realmente, oye, a ver, ¿yo dónde voy a contribuir? ¿Yo a dónde voy a ir a dejar mi carrera, mis días, mi desarrollo?
yo quiero verlo en una empresa donde yo me alinee con su propósito. Entonces, este tema de la contratación debe de incorporar el entender muy claramente el propósito genuino, otra vez, no el propósito de póster, no el propósito de cuadrito en la recepción, el propósito genuino de los directivos de la empresa, hacia dónde va, que queremos ser, establecido y escrito en su arquitectura estratégica, ¿no? Entonces, esa es una segunda pieza. Y la tercera es que tiene que haber herramientas en las que todo este filtrado sea muy genuino, sea muy, muy genuino. Más vale gastarle más tiempo, dinero y esfuerzo a un buen reclutamiento que después tener que gastar mucho tiempo, dinero y esfuerzo exponencial en malas decisiones de reclutamiento, ¿sí? Entonces, yo creo que esa parte es fundamental, esas tres perspectivas, y creo que con ello puedes tener mucho más probabilidad de éxito mutua, ¿no? En el momento de incorporar talento a tu organización. Qué bueno, Miguel. Me quedo mucho con esa reflexión que comentas, ¿no? Al fin y al cabo, pues las personas y sobre todo las nuevas generaciones, ¿verdad? Quieren sentir que aportan algo, que vamos a trabajar por algo más que por los beneficios que obtenemos, ¿no? Y esa alineación con el propósito es verdaderamente clave. A fin de cuentas, pasamos gran parte de nuestra vida, ¿no? Nuestros días en el lugar de trabajo, ¿no? Más tiempo con nuestros compañeros, colegas que con nuestros propios amigos y familiares. Claro. Y por lo tanto es fundamental, ¿verdad? Encontrarse a gusto, encontrarse bien y trabajar convencido de lo que uno hace, ¿no? Y en ese sentido me gustaría todavía profundizar un poco más y preguntarte ¿cuál ha sido el mayor desafío que habéis enfrentado a la hora de intentar conseguir eso, de intentar alinear los valores personales de los empleados con ese propósito genuino, como muy bien indicas, con los valores corporativos y cómo habéis superado ese reto? Ya. Mira, el mayor reto tiene que ver con que management no quiere involucrarse. Es decir, con que los directivos no quieran involucrarse y otra vez le dejen este asunto o bien a recursos humanos o al tiempo. Es decir, ya cuando tengamos tiempo de ver esos temas, los vemos, ¿no? Esos temas suaves, de definir propósito, de ver perfiles, de ver valores, de ver comportamientos, etcétera. Fíjate que ahí es donde hemos encontrado el gran reto, o sea, porque si esto se delega sin involucramiento, no funciona. En realidad, el comité directivo, como nosotros lo llamamos, dirección general y comité directivo, debe estar totalmente involucrado en la articulación de una arquitectura estratégica que deje muy claro ese propósito, esa visión y ese plan de juego de la organización, que es lo que comunicamos a toda la organización y contra lo que se va a alinear todos y cada uno de los colaboradores. Entonces tienen que estar totalmente involucrados y digamos, ser parte de. Y por otro lado, es que también los directivos, y aquí sí ya incluyo a la parte de comité directivo y a todo el comité gerencial, que le llamamos nosotros, que es el siguiente nivel, entender que el tema de la cultura no es un tema etéreo, no es un tema que otra vez, o que con un póster, o que con el tema de nomás de valores, etcétera, no es un tema etéreo. Tenemos que formarnos, tener la habilidad como líderes de gestionar la cultura de la organización. Y eso tiene prácticas bien concretas, por ejemplo, en nuestra metodología, y te voy a hablar nomás de 4 elementos bien fundamentales en este asunto, que es un poco en respuesta a tu pregunta de cómo realmente resolver este reto, ¿no? Primero que nada la cultura no puede ser descrita en palabras comerciales. Voy a decirlo un poco así de duro. La cultura de tu organización no puede ser descrita en un valor que le sirva a todas las empresas. Aquí somos orientados al cliente. ¿Sí? O sea, no. O sea, la cultura no puede ser descrita de esa manera. La cultura tiene que estar descrita en lo que nosotros llamamos el DNA cultural o el ADN cultural, ¿sí? Es en los 5 o 6 comportamientos esenciales escritos en nuestro lenguaje, en el lenguaje de la empresa, y que describen realmente lo que somos, ¿sí? Lo que somos a lo largo de los años, lo que somos hoy y lo que queremos ser, ¿sí? Y dicho de paso, lo que no queremos ser también, ¿sí? Entonces, primero que nada, el tema de comportamientos. Segundo, tiene que ver con cómo los líderes viven, modelan, observan,
miden y forman estos comportamientos, ¿sí? Entonces, los líderes le hace todas aquellas personas que tengan personas a su cargo en la organización, no solamente gerentes. Así que el jefe de área que tenga 3 personas a su cargo, cómo cada uno de los líderes vive los comportamientos. Esa es una parte sumamente importante y no se puede dejar a que ahí te lo encargo y ahí tú lo haces, ¿verdad? No, tiene que realmente acompañarse a las personas a que puedan hacerlo de la manera correcta. Es el segundo elemento. El tercer elemento es conectar el reconocimiento y consecuencia con todo esto. ¿Qué estamos reconociendo? Oye, si los temas de reconocimiento van por otro camino bien separado, donde nada más reconocemos antigüedad, o cada función reconoce lo que quiere, o un año reconocemos una cosa y otro año reconocemos otra, el reconocimiento no va a consolidar los comportamientos. Al final de cuentas, como sistema social que son las empresas, el reconocimiento es lo que se vale, lo que se aplaude, y la consecuencia es lo que no se permite definitivamente en la organización, ¿no? Entonces, esta tercera pieza es el reconocimiento y consecuencia, tienen que estar bien ligados. Y la cuarta y última que te quiero comentar ahorita es el tema de la comunicación. La comunicación interna para nosotros no es forma, para nosotros es fondo. La comunicación interna no puede estar suelta, no puede ser parte de un equipo aislado, no puede ser, digamos, ahí se la dejamos otra vez a recursos humanos, no. La agenda de comunicación interna está diseñada y liderada por el equipo directivo y tiene que ir siempre fortaleciendo la cultura que queremos fortalecer. Entonces, aquí cierro básicamente con el principio de lo que te decía. El gran reto, a tu pregunta, el gran reto es que management no se involucre. Y así nunca va a pasar nada. De póster y por empujón de recursos humanos, nunca va a pasar nada. ¿Cómo lo corregimos? Precisamente con ciertas prácticas que son los 4 puntos que acabo de mencionar, que parten y le dan rol tanto a cada uno de los directivos de área como a recursos humanos. Genial, pues muchísimas gracias por esos insights, ¿no? Esos aprendizajes que yo creo que destilados que nos estás compartiendo, ¿no? La importancia de involucrar, ¿no? La alta dirección, incluso referías, ¿no? La importancia no solo de la alta dirección, también el papel de los mandos intermedios, ¿no? Que son también quienes canalizan la cultura, ¿no? Y hacen que la cultura pueda capilarizarse, ¿no? hacia abajo en la organización. Claro. Y de la comunicación, por supuesto, ¿no? La importancia también de saber comunicar, ¿no? Como una cuestión de fondo, no solo de forma. Por ir cerrando un poco ya la entrevista, aunque estos temas, como vemos, pues dan para mucho y para hablar largo y tendido, pero tenemos que ceñirnos un poco al tiempo del podcast. Me gustaría preguntarte tu opinión, ¿no? Respecto a de qué manera crees que la tecnología, los avances tecnológicos, las soluciones de análisis de datos, de data science, de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, están suponiendo un impacto en cuanto a la medición y la monitorización de la cultura y los valores corporativos en el ámbito de BT Consortium. ¿Cómo observas todo este fenómeno? Mira, en realidad, y lo voy a decir como es, o sea, con todas sus letras, o sea, eso es parte de lo que nos tiene muy cerca de Cultural Fit, ¿no? Y tú sabes que hemos utilizado la herramienta en este sentido. Déjame decirlo en dos aspectos. Primero que nada, hoy por hoy tenemos una gran ayuda precisamente en toda esta analítica de datos para poder hacer muy rápido, muy sencillo y muy preciso ese análisis entre mis nuevos candidatos y mi organización. O sea, algo que a lo mejor iba a ser muy complicado o muy, digamos, costoso inclusive, etcétera, en el pasado en términos de tiempo, dinero y esfuerzo, hoy por hoy puede ser mucho más sencillo si aprovechamos la analítica de entender una herramienta que realmente me haga ver ese fit. Yo ya sé lo que soy como empresa, lo tengo en mi herramienta y déjame comparo con mis candidatos para ver visual y de una manera sencilla quién es esta persona, quién soy yo como empresa y cómo compatibilizamos. Yo creo que esa parte de la analítica de los datos nos permite, insisto, hacer rápido y ágil algo profundo y muy preciso, ¿no? Entonces, esa sería una primera parte. Y la otra, a nivel de empresa, a nivel de la movilización de un esfuerzo cultural en empresa, o inclusive, Antonio, y tú sabes que lo hemos aplicado de esta manera, en el momento del M&A, los mergers and acquisitions, entre dos empresas, lo hemos encontrado súper relevante. Es decir,
Si yo tengo dos empresas que se están integrando, toda la literatura de M&A nos dice que uno de los factores críticos es la parte de alineación e integración cultural, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo puedes hacer esfuerzos bien orientados si no sabes realmente cuál es el fit cultural entre las dos empresas, ¿no? Entonces, precisamente esta tecnología nos permite de una manera otra vez ágil y sencilla poder ver dónde, o sea, sacar, digamos, esta foto, esta radiografía de cuál es esta cultura, no calificarla, no decir es buena, es mala, no, cuál es esta cultura, cómo es esta cultura, cómo es la de la compañía adquiriente, por decirlo así, y ponerlas las dos una sobre otra y entender algo que antes pudiera haber sido subjetivo, pudiera haber sido tardado, pudiera haber sido impreciso por lo subjetivo precisamente, por los juicios de las personas. Ahora, digamos, la tecnología nos permite tener una mirada completa, precisa y muy detallada de este tema, ¿no? Entonces, yo creo un poquito como bien dices tú, de cara al cierre, te diría tres cosas. El tema de cultura no es un nice to have en la transformación de las empresas y en la evolución de la gestión de las empresas. Es uno de los temas fundamentales a trabajar en todo momento de la organización y por eso lo vemos nosotros en los cimientos, número uno. Número dos, lo que no recomendamos es hacer puro arte, puro rollo, ¿sí? Pura teoría, puro póster. No, hay que hacer ciencia en el tema de la cultura. Y al hacer ciencia me hablo de ligarlo con la estrategia, con la organización, con la gestión, etcétera. Y número tres, aprovechar, como bien dices tú, Antonio, y felicitar ahí a Cultural Fit, aprovechar la tecnología precisamente para meter y introducir la ciencia precisamente en lo que es la gestión de la cultura, en la gestión y la transformación de la organización. Muy bien, bueno, pues como bien sabes, Miguel, en eso estamos, ¿no? En eso estamos, en intentar aunar, ¿verdad? Una metodología científica, tecnología de vanguardia para ayudar a las empresas en todos estos cometidos, ¿no? Ayudar a contratar por Cultural Fit, ayudar a diagnosticar la cultura y valores predominantes en una empresa, cómo evoluciona, cambio cultural, la parte de fusiones y adquisiciones que como muy bien has comentado, pues ya hemos llevado a cabo alguna colaboración al respecto. Así que, bueno, pues ha sido verdaderamente un privilegio, Miguel, haber compartido contigo esta sesión, este primer capítulo con el que estrenamos el video podcast de Cultural Fit Insights. Esperemos volver a vernos muy pronto y a ser posible de forma presencial. Claro que sí, Antonio, con mucho gusto, muy agradecido y un honor ser parte de este primer capítulo de este podcast que estoy seguro que va a ser muy importante para muchos líderes y profesionales de la transformación. Muchas gracias. Un placer, un saludo. Hasta luego.